Pues súper emocionado y feliz de tener a Diana Orozco en Gritones Podcast. Estoy mega, mega ilusionado. Como le decía antes de entrar, tengo como 10,000 preguntas. Con que nos dé tiempo, unas 9,000, ya la armamos. Sé que es alguien que le encantan los podcasts, que apoya Ujú. muchísimo a creadores digitales. Ya más adelantito voy a contar, algo que me sentí súper ridículo preparándome para esta entrevista, yo dándole consejos a Diana una vez que estuvimos juntos. Pero bueno, Diana, eres alguien que viene de hacer básquetbol a nivel profesional, estar en la selección, División Uno. Has trabajado en grandes empresas como Vancomer, Cinépolis, LinkedIn, ahora en una plataforma muy disruptiva que nos enseña digitalmente cómo manejar comunidades, monetizarlas. También entraremos ahí. Bienvenida, bienvenida a Gritones. Gracias, Braulio. Pues feliz de conectar con alguien que también le gusta conectar. Entonces, conectamos en la conexión. Entonces, feliz de compartir y espero que a alguien le sirva, ¿no? Vas a ver que sí. Quiero arrancar preguntándote, ¿qué tan seguido te caían pelotazos en la cabeza cuando compañeras de básquet intentaban hacer canastas de lejos y andabas medio distraída? ¿Qué tan habitual era eso? Pues nada más de una que otra, pero sí me llegaron a caer en la cara y me chocaba, pero bueno, es parte de, ¿no? Y ya, es como la vida, de repente te caen Te caen pelotazos. bolazos. Oye, ¿se dice balón o Exacto. pelota de básquet? O sea, me surgió la duda. Balón. La Balón. pelota es de plástico, balón es cuando es más de piel y así, de Ahora, cuero. los balones de básquet son duros, son, o sea, pesados, o sea, y me acuerdo que yo traté de ser futbolista profesional, estuve en fuerzas básicas de los Pumas, y me acuerdo de un entrenamiento, Diana, que me dieron un pelotazo con un balón de fútbol en la nuca, y bueno, pasó el día, y al otro día me acuerdo que despierto y no me acordaba de nada. Yo dije: "¿Qué onda? ¿Dónde estoy?". O sea, me acuerdo que llegué a entrenar el día anterior y después blackout. Y el tema de los Peligroso. pelotazos con básquet, pues, me imagino que es, algo común. Sí, pero no tanto en el fútbol, porque creo que ahí, pues, un tiro al arco, pues, es mucho más fuerte, y en el básquet, necesitas un poco más de finesse, ¿no? Para la hora de tirar. Y ya en los pases, pues, tampoco es como el fútbol americano, ¿no? O sea, sí tengo amigas que tienen esa fuerza, pero no tanto. O sea, no es tan peligroso. Creo que es más peligroso los codazos o Ya. el torcerte un tobillo o así, ¿no? Pero sí, deliberadamente entiendo que un buen pase de básquet es con mucha fuerza, o sea, tiene que ser rápido Sí. y a la hora de recibir el balón, pues, también tienes que tener la técnica, pues, para no lastimarte los dedos. Sí, pero no es tan, o sea, no es tan peligroso. O sea, si te preguntas si es peligroso, no es tan peligroso, Okey. porque, pues, si estás alerta, pues, Claro. no. Pero que me gusta que hables de esto, porque justo he estado reflexionando de cómo el básquet prepara para la vida, o cualquier deporte, ¿no? Pero en este caso, para mí el básquet fue mi lenguaje de expresión desde niña, y justo me enseñó estas como fundamentos de trabajo en equipo, quizás, y también de, pues, saber manejar las emociones, saber manejar a veces los roles que toca jugar en determinado momento, ¿no? Entonces, está interesante también, ahorita quiero empezar un proyecto que se llama The Assist, que habla justo de eso, de el pase que hace que anotes la canasta. Y eso, pero pasado a la vida, ¿no? Transportado o a la vida real, ¿no? De cómo muchas veces hay personas que nos ayudan directa o indirectamente a lograr esa canasta, ¿no? Entonces, como la asistencia que te ayuda a hacer esa canasta y, pues sí, está interesante y creo que también en eso conectamos, ¿no? Como el deporte nos enseña lecciones de vida, ¿no? 100%. Y lo iba a llevar más adelante en la conversación, Diana, pero creo que es un buen momento de hacer brevemente doble clic ahí. He leído muchos libros de grit, ¿no? Y de hecho, por ahí viene el nombre de Gritones, ¿no? De grit. Y ahora las grandes compañías, más que tener un gran currículum, se fijan si estuviste en la selección de la universidad o estuviste haciendo algún deporte,
durante la carrera, ¿no? 3, 4, 5, 6 años a nivel competitivo, por todo lo que comentas. O sea, ya el reclutador dice, a ver, ¿estás relacionada al deporte? ¿A qué nivel? Por el commitment, por la disciplina, por el día a día, por el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo dirías que esta gran carrera profesional que tienes en empresas relevantes, el ser ese nivel de deportista ha impactado en tu performance trabajando en esas compañías? Creo que al principio, si te soy muy honesta, más bien fue una ansiedad la que me llevó a estar buscando, porque más bien decía, el deporte por estar en el deporte no tengo trabajo como no Mm, tuve un trabajo, mm. no tuve experiencia laboral en las empresas. Entonces, al principio más bien era un cómo traduzco que esto tiene valor. Entonces, sí tuve suerte en ese sentido de que mi primer trabajo fue alguien que jugaba básquet, que que también conocía quizás de esto, que ahorita cuando tú lo articulas, pues ahorita ya es más hablado, pero hace 20 años no. Entonces, quizás al principio fue más una, pues, estar buscando, ¿no? Y más adelante, como mencionaba, me di cuenta que dije: "Ah, no todo mundo sabe trabajar en equipo, no todo mundo", dije: "Ah", y yo para mí ya es algo muy natural, que sigue siendo retador, claro, pero a lo que voy es que aprendes ya sabes, cuando estás en un equipo, a veces a ti te toca jugar y jugar un rol clave, a veces no, a veces te toca estar en la banca, a veces entonces, eso creo que desde muy niñas, aprender como a manejar ese tema de ego y ese tema de humildad y de trabajar duro y de estarte, pues, compitiendo contra tus colegas, pero también contigo misma. Esas son como cosas que ahorita, apenas es reciente, hace unos años, Mm. empecé a notar intencionalmente. O sea, quizás lo hice sin pensarlo, pero ahorita ya estoy descubriendo que digo, ah, eso tiene valor, ¿no? Entonces, y qué padre que ahorita ya se esté documentando y se esté buscando, y pues no me sorprende, ¿no? Entonces, está padre eso. Sí, está de huevos tener esa mentalidad de atleta, aunque no seas un atleta, como tú lo has sido. Es justo algo que ya está saliendo a la conversación. Sé que naciste en León, Guanajuato. Así es, sí, ¿Cuáles para bien o son para mal. cuáles son tus principales memorias de niña? Pues, la verdad era muy tranquilo, o sea, León es, ahorita ya tiene una reputación un poco más de que ha habido temas de violencia, pero, yo crecí muy a gusto, o sea, agradezco a mis papás que nunca nos faltó nada en ese sentido, estábamos como muy en una zona, pues, bastante tranquila. León, pues, tiene la reputación de ser conservador, ¿no? Entonces, eso quizás no estaba tan padre. Sí sentí desde niña que no me sentía identificada como con León y ciertos valores, pero, o sea, como que siempre quise conocer más, o sea, como que tiene que haber algo más allá, ¿no? Porque lo sentía algo limitado, o sea, algo un poco cerrado. Entonces, creo que crecer en un ambiente así, pues, me ayudó también a querer buscar algo afuera. Quizás yo ahorita que tengo amigas que son de Nueva York y demás, como que dije: ¿cómo será crecer en Nueva York?". Mm. Porque, ¿sabes? Cuando eres de un lugar más chico, pues quieres ver qué más hay afuera, y creo que para mí fue eso, ¿no? Esas preguntas empezaron de muy pequeña, decir, ¿cómo será la vida o el mundo fuera de León, Guanajuato? Sí, muy chiquita, como de los 10 años, porque iba en una escuela de monjas y nada contra las monjas, pero sí eran como muy estrictas, era como un sistema rígido. Bueno, nací en el 86, entonces imagínate, en los 90, pues todavía había un discurso muy limitante para las mujeres y mujeres en el deporte también. Entonces, mucho como de eso es para niños, ¿no? Entonces, por eso para mí fue muy fácil rechazar esos valores de esa época y buscar, que, tiene que haber otros lugares. Yo decía, tiene que haber otros lugares que no, o sea, como que identifiqué luego desde niña que no estaba bien esa manera de pensar, o de percibir el mundo, o al menos no estaba bien para mí, ¿no? Entonces, pues sí, Ya, sí me marcó. respecto a la familia, Diana, me llama mucho la atención la relación que tienes, no sé si es tu abuela materna o paterna,
Sí, materna. materna. Y sin conocerla, me parece un ser muy particular. Creo que ahí hay una camaradería, hay mucho humor. ¿Cómo describirías esa relación? Sí, creo que mi abuela materna, la mamá de mi mamá, y quizás hay gente que se identifica con eso, porque ya he conocido amigas así, que, pues, que influencian. Igual ella en su época quedó viuda muy joven, a los 26, entonces sacó adelante a sus hijos y se hizo un poquito workaholic, es decir, como que, se hizo para su época ser como financieramente independiente, ser líder de su familia, se lo tomó como muy en serio. Y bueno, yo crecí con ella, y ya era su favorita. Espero mis otros primos escuchen esto. No te creas. Pero sí, Ya que les quede entonces, claro, una vez por que les todas. quede claro. No, ya lo sabe, ya lo sabe. No te creas. No, pero sí, crecí viendo películas de la época del cine de oro mexicano, y estaba ahí en su tienda. Ella tenía una o sea, vendía partes para máquinas que hacen zapatos. Entonces, pues fue emprendedora, ¿no? Y muy, pues sí, muy líder, una que matriarca será. Entonces, y quizás en muchas cosas pues no coincidíamos, ¿no? Porque ella con sus valores de esa época, pero quizás su espíritu como de echada pa'lante, ¿no? Eso nos lo transmitió, o al menos a mí me lo transmitió. Y también siento que tenía una sensibilidad detrás de esa coraza como de que la sociedad te hace poner, ¿no? Entonces, sí fue una mujer, pues, muy excepcional para, sobre todo para su época. Y sí, y quizás no le encantaba que yo jugara básquet y, o sea, porque eso era de nuevo visto como para temas de hombres, pero sí me marcó en el sentido que nos acompañábamos las 2 toda la desde niña, ¿no? Hasta también antes de morir. Ujú. Mm, qué chida relación. ¿Cómo llegó el básquet a tu vida? Porque no sé si comprendí bien, me compartías que desde los 12 empieza esta historia del básquetbol y incluso eso significó que les dejaras de costar a tus padres en términos educativos. Ujú, sí. Sí, como que más bien, empecé jugando fútbol con mi papá. Mi papá es muy futbolista, mis 2 papás son médicos. Mi papá es hematólogo y él quería ser futbolista, así como tú, quería jugar, fútbol, pero bueno, ya fue médico pero le gustaba jugar en las tardes. Entonces jugábamos y luego en la escuela es donde no jugaba también los recreos de fútbol, pero luego ahí fue cuando las monjas dijeron que no podían las niñas jugar fútbol. Entonces, tengo tíos que juegan básquet y jugábamos los fines de semana y, pues, ya tengo un tío, el hermano de mi mamá, que él jugó básquet muy en serio. Entonces, pues, nos ponían a jugar básquet y ahí vi como dije: "Ah, esto sí puedo jugar", y de ahí me agarré y empecé a ver las que eran buenas y a seguir su trayectoria y decir: "Ah, ¿dónde se van?". Entonces, empecé a ver lo que hacían ellas, de que, si son buenas, les dan beca, si tienes beca, no paga. Mira, entonces, como que era una niña muy activa desde niña. Entonces, pues, ahí canalicé mi energía y como que entendí que ese era el juego. Era como sacarte buenas calificaciones, portarte bien y si juegas básquet bien, también tiene sus ventajas. Entonces, como que desde niña dije: este es el juego, este es el juego que hay que jugar y lo puedo hacer". De hecho, más adelante, cuando ya no estaba ese juego, sí me costó ver de que, esta es la vida adulta, esta es la vida real, y esto cómo se juega, ¿no? Entonces, porque Okey. por años, tú sabes, cuando vas estudiando primaria, secundaria, prepa, carrera, incluso hasta maestría, entendí el juego. Y ya después de eso, pues sí me dio un choque de decir: ¿y esto cómo se juega? ¿Esto cómo se come? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son o sea, sí, las reglas del juego, ¿no? Lo que dices me parece muy interesante porque en muchos atletas de alto rendimiento que han dedicado gran parte de su vida a un solo deporte, a una sola disciplina, de repente dejan de hacer eso, se retiran y entran en Sí, depresión, inclusive no saben qué hacer, no saben, ¿no? A qué se van a dedicar el resto de sus días, porque dicen: no sé hacer otra cosa". ¿A ti te sí, pegó con tubo? sí.
Sí, 100%, porque yo como que hubo una época en que dije: "Ah, sí, lo que hasta donde mi horizonte ve", así de que desde niña, pues, quiero jugar básquet hasta donde se pueda, bla, bla, bla. Después, no sé qué sigue, o sea, como que dije: "Ah, pues ya trabajaré". O sea, como que no, nunca pensé, como que dije: "Ah, pues el trabajo es algo que eventualmente llega", y nunca vi más allá. Y sí veo eso que tú dices. Digo, ahora ya con las redes sociales, pues ya creo que hay más, pues, y también temas de marca personal y así, pues ya la gente empieza a explorar más opciones, pero en esa época no, yo no tuve más imaginación como para decir, ¿qué sigue? ¿no? Después, pero ahora ya puedo ver cómo todo se conecta o cómo estoy haciendo que se conecte quizás. Ujú. Platícame cómo terminaste en la Universidad Estatal de Buffalo en Nueva York. Sí, es una buena historia porque empecé jugando en equipos representativos, ¿no? Desde los 12 en cuestión de mi escuela, mi ciudad, representando a León, luego representado a Guanajuato, y jugamos una Olimpiada Nacional donde ganamos en Guanajuato bueno, para dar contexto, en esa época, pues los estados de Baja California, Chihuahua, siempre son como las más altas, las más fuertes, los que tienen más inversión en el deporte y demás. Entonces, el que Guanajuato ganara, para nosotros fue así como, wow, porque siempre quedábamos en octavo, décimo, no sé. Y yo tenía 16 años y ahí me vio una persona que tenía injerencia en la selección nacional y en esa época no había como infantil, juvenil, sub-19, no había tal cosa, nada más había una selección y me invitaron a ser parte, para unos centroamericanos y bueno, ahí era de las más chicas, casi no jugué, pero ahí conocí una chica que se llamaba Sonia Ortega y ella era de mi tamaño y en esa época, si tú veías gente que se iba a Estados Unidos, eran muy altas, ¿no? Entonces, y yo pues mido 1,76, no estoy tan alta, pero tampoco tan chiquita, pero para temas de Estados Unidos, pues siempre querían las postes, ¿no? Siempre son como muy valoradas a nivel mundial. Entonces, acá ella medía igual que yo. Entonces yo dije, y también tenía una composición corporal similar y ella había estudiado en Estados Unidos. Y yo le dije, ah, ¿cómo le hiciste? Y le pregunté y le dije, oye, yo quiero, ¿me puedes ayudar? ¿O cómo me puedes decir cómo le puedo hacer? Y ella hizo muy buen trabajo en la Universidad de Buffalo, Nueva York, y todavía tenía el contacto con la coach. Y ella fue la que me conectó y me ayudó y me dijo, a ver, hay que hacer esto, esto, el otro, mándame un video, mándame así, sin conocerme, o sea, básicamente ahí me conoció en ese evento, y ella me ayudó a que me vieran y a que me ofrecieran una beca, y fue mucho gracias a la labor que ella hizo, porque si bien los americanos ahorita están mucho en las noticias, pero sí siguen teniendo esta percepción, ¿no? Quizás de que, ay, tú qué vas a venir a, o sea, como que sí tienes que demostrar, o sea, es un nivel muy competitivo y gracias a que ella demostró, hizo muy buen trabajo, el que ella me recomendara a mí era como una validación también como de decir, ah, ella puede ser como Sonia, ¿no? Y entonces estoy muy agradecida con ella, sin conocerme, que me ayudó. Y pues listo, eso fue lo que yo soñaba con jugar en Estados Unidos, porque veía que en México no teníamos para cuándo en cuestión de, o sea, que iba a tardar, ¿no? El tema de ser más organizados, de dar más, inversión al deporte femenil. Entonces dije: "Tengo que irme", porque aquí, pues, parece que no hay, siempre no la narrativa siempre era: "No hay dinero para el deporte femenil". Entonces, y en Estados Unidos, pues, era lo que yo veía, donde sí había. Y, pues, listo, eso fue como pude irme a jugar allá División Uno y eso allá te apoyan en todo, o sea, te dan libros, donde te quede, o sea, es una beca completa. Y lo que no contaba, o sea, solo apliqué ahí, la verdad tenía buenas calificaciones, o sea, yo todo lo que hice antes para prepararme me ayudó a que fuera relativamente fácil, o sea, porque desde la prepa ya tomaba clases en inglés y en francés, tenía buenas calificaciones, o sea, tenía todo listo nada más como para esa conexión y poderme ir, Ahora pero voy a sin ella no comentar hubiera algo podido. muy importante ahí. Sí. Aunque Sonia hizo una gran labor previa que te ayudó a que pudieran darte la oportunidad en Buffalo, tú ya tenías
la visión de irte a Estados Unidos? Lo pregunto porque dices, yo ya venía estudiando inglés, venía Sí, preparándome, y entonces, aunque de repente llegue esa persona conectora, si no estás sí, lista, puta, pues hubiera estado muy cabrón que te exacto, aceptaran. ¿Tú ya lo tenías en mente? exacto. Sí, desde muy niña, porque me identifiqué que y todavía en ciertas cosas, por ejemplo, en mi trabajo en LinkedIn, también noté eso, como que en ciertas cosas en México, pues, tenemos, no me gusta decir rezago, pero sí un tema de que, pues sí, por tantas condiciones macroeconómicas y demás, que a veces nos falta como, como una es decir, en LinkedIn, por ejemplo, en Estados Unidos, pues mucha gente tiene su perfil y lo usa y demás. Y en este caso, igual, en México, pues todavía nos falta que más personas tengamos nuestro perfil bien, lo usemos y demás. Entonces, aplicado a México, al deporte, desde muy niña sentía que solamente se ponía atención al fútbol y que y que la narrativa era mucho, pues, el básquet o el deporte femenil en general, y luego en particular el básquet, pues, todavía no era tan importante, ¿no? Entonces, como que soy muy desesperada y sí dije, como que desde muy joven noté que tenías que hablar inglés si querías estar como en ciertas ligas o en ciertas conversaciones, y bueno, ahí también, estudié la prepa en el TEC de Monterrey y, pues, para bien o para mal, ahí hay mucha indoctrinación sobre estar, pues, muy al pendiente de las tendencias, estar muy al pendiente de, pues sí, del, ser muy competitivos, ¿no? Entonces, pero yo desde la secundaria ya iba a clases extras de inglés, porque notaba que el mundo se ampliaba si hablabas inglés, ¿no? Entonces, y eso era lo que quería. Creciendo en León, justo quería ampliar mi mundo y justo sentí que hablar inglés y que estar al pendiente de todas estas tendencias era lo que me iba a ayudar a seguir avanzando, ¿no? Ya. Este tema de raise your standards, que me parece que es muy gringo, ¿no? Pero que efectivamente es eleva tu estándar. Desde un perfil de Sí, LinkedIn, desde el deporte que practicas, desde la preparación para dedicarte a ser escritor, pintor, lo que se te dé la gana es eleva tu estándar. Desde que tú llegaste a la universidad, División uno, que me gustaría que dijeras qué significa División uno, porque se puede escuchar muy sencillo qué es División uno en Estados Unidos a nivel sí. deportivo. ¿Cómo sentiste el cambio a nivel estándar? Es decir, guau, y eso que yo venía relativamente preparada jugando desde los 12 años, etcétera, etcétera. Sí, bueno, el esto de subir los estándares, justo los americanos son muy insisten mucho en esto y en la competencia contigo misma y con los demás. Entonces, División uno hay varias conferencias, de varios deportes, ¿no? Donde lo que se busca es elevar justo el nivel, porque justo en División uno también hay ciertas conferencias más fuertes que otras, pero en Estados Unidos hay una cosa que se llama Title IX, que lo que hace es que obliga a las universidades que si quieres tener por ejemplo, hockey varonil, también tienes que tener hockey femenil y dar los mismos recursos para que pueda triunfar. Entonces, esa legislación es algo que sería ideal para nuestro país, para México en general. Y bueno, entonces en cuestión de División uno lo que garantiza es que se invierte en que los equipos tengan lo que necesitan, ¿no? Becas, preparadores físicos, hay como 4 entrenadores en cuestión de básquet, ¿no? Pero, entonces, es como profesionalizar, creo. Y esa es la cosa que en Estados Unidos profesionalizan el deporte, de hecho, a veces hasta de más. Ahorita hay justo debates de que a la mejor desde muy niños, si profesionalizas tanto, a la mejor hasta quitas un poquito esta dicha de jugar por jugar y no verlo tan serio, ¿no? Pero en cuestión, para mí sí fue un choque cultural porque te miden todo, te observan todo, entonces sí te inhibes un poco, o sea, sí me sentí un poquito demasiado observado, demasiado medido, te hacen estadísticas de todo. Entonces, por un lado era lo que quería, pero por otro lado también fue retador para mí estar como muy demasiado profesional. O sea, yo justo quería lo profesional y ya cuando estaba en lo profesional,
Digo, también hay cosas personales, pues mis papás se separaron, entonces yo estaba también con una depresión, que eso también no se habla mucho del deporte, cómo hay depresión, digo, ahorita ya veo que hay más psicólogos deportivos y demás, pero en esa época, mira, hasta me da, todavía me costó mucho trabajo, Mm, adaptarme con sí, escucho como escucho que te ujú. emociona sobremanera, Diana. ¿Cuántas veces quisiste rajarte? Pues, más bien fue que era justo lo que quería, y más bien mentalmente o psicológicamente no estaba lista, quizás, para ese nivel de exigencia y bueno, eso fue lo retador, ¿no? Que más bien era un tema, pues, personal, ¿no? Sí. Pero ya en cuestión de allá, pues era padre en el sentido de que todo el tiempo estás entrenando, todo el tiempo tienes pues, tu equipo, tu se convierte como en tu familia. Entonces, es muy intenso, ¿no? Porque diario entrenas 4 horas, diario estás como tu estilo de vida está gira alrededor de lo que el equipo necesita, ¿no? Y eso, pues, no puede durar para siempre, la verdad sí fue muy retador. Yo O te sea, ya podrá al final decir ya nada que más me querían. mi pregunta de cuántas Sí, veces quisiste rajarte es porque yo me rajé, porque sí. yo creo que eso no te lo había Mm, contado, estuve en un community sí. college jugando fútbol, soccer, Ah, y no, no y me en el contaste. segundo año de programa de fútbol en ese community college llegamos al nacional, que era Ah, impensable, o sea, porque era nuevo el programa de soccer en ese community college, y la verdad hicimos un gran órale. equipo, el coach, Joe Burger, que le mando saludes, el Joe Hamburguesa, imagínate qué Mm, apellido. Eh, está bueno. juntó un buen equipo, ¿no? Ujú, Reclutó gente de Brasil, de México, obviamente americanos, y éramos muy buenos. Pero el bottom line de lo que te quiero decir ajá, es que llegamos al Nacional, muchos visores, ya sabes, con mucha gente, así como a que ujú, alguien te vio, que ojalá de tiempo de hablar de ujú, esos ángeles, o esos héroes desconocidos ujú, que te ayudan, y en tu caso, ¿no? Esta persona que te vio en estas Olimpiadas juveniles. Y esos visores, de repente que termina el nacional, me dice el entrenador: "Braulio, ven a mi oficina", y me dice: "Oye, te vio esta universidad, esta otra, esta". Y yo me acuerdo que eran como 5 diferentes. Yo ni sabía, ¿no? Dónde estaban, ni si eran importantes o no, qué división eran. No tenía ni idea, pero lo que te quiero decir es que acto seguido muere mi abuelo, que para mí era, pues, como figura paterna, el papá de mi mamá. Se me acabó el mundo, o sea, se desquebrajó. Yo al otro día estaba tomando un pinche avión y el coach me decía: "Braulio, vienen partidos muy importantes, por favor, espera, tranquilo". Me valió madre, me fui a México, estuve como no sé cuántas semanas en México, Diana, con mi familia, y estas lealtades ocultas en donde, pues, murió esta figura de autoridad, y dije: "Pues, mis padres sí, divorciados, no puedo dejar a mi mamá y a mi hermana solitas en México". Entonces, terminó la temporada, o sea, sí me regresé a Kansas City, terminé y boté, todo y me regresé a México. Y no sabes el coach que me decía: "Braulio, por favor, solo tienes que esperar aquí un año más y te vas a ir con beca completa y va a cambiar tu vida y tal". Y dije: "No, la estoy pasando mal, estoy triste, muy deprimido, murió mi abuelo, extraño a mi familia, mi casa", y yo me rajé, Diana. No sé qué hubiera sido de mi vida, ¿no? Si hubiera yo, seguido allá y el fútbol es una de mis grandes pasiones, y por eso la pregunta, porque te admiro, ¿no? Y tú dijiste: "Aquí me quedo, aprieto la mandíbula", y bueno, ¿hasta dónde llegaste? gracias por compartir eso, Braulio. Creo que tenemos historia, conectamos medio similar. Bueno, lamento la pérdida de tu abuelito y sí me imagino, o sea, porque suena que fue tu segundo papá y igual acá sí me rajé, me acuerdo en los primeros 6 meses, justo porque dije, no vale la pena, ya no quería regresar. Y a la mera hora sí regresé, porque te dan un break, ¿no? Y justo como estaba muy deprimida y el clima también, pues neva mucho allá, sí terminé regresando pero no en las condiciones de salud mental ideales, ¿no? Pero sí, o sea, quizás eso, me gusta que ahora en el deporte ya se habla tampoco hay tanto, ¿eh? Mm, O sea, también es algo importante, y como tú dices, o sea, qué bueno que más bien yo admiro tu decisión de decir, pues hasta aquí, ¿no? Y está bien, ¿sabes? Entonces, porque también si hubiera seguido
tú también nunca se sabe, ¿no? O sea, no, nunca vamos a saber. Dicen que la mejor decisión es la que tomamos y ya. Mm. Entonces, pero bueno, ya conectamos, ya me hiciste aquí un nudo en la garganta, pero bueno, le damos la vuelta. Sí. Cuéntame cómo trabajaron el mindset de ti, porque también los gringos y a nivel Sí, deporte el mindset sí. está muy cabrón. Está muy cano sí, la verdad sí tienen un empuje muy admirable, a veces enfermo, o sea, a veces sí dices como, ¿esto de dónde?, ¿no? Pero sí se admira la resiliencia, ¿no? Y el grit, justo, que tú dices, y lo vi en mis colegas, en mis amigas, y es esa como decir, pues, ¿por qué no? O sea, no hay límites, no hay y justo ese es el entrenamiento, que te enseñan a llevar tu cuerpo y tu mente hacia al empujarte hasta los límites que tú crees que tienes y luego empujar un poquito más. Y ese entrenamiento de ir llevando a ese punto es lo que te hace, lo que tú dices, elevar tus estándares que tú no sabías que tenías y justo poder como sacar recursos que no sabías que tenías, ¿no? Entonces sus entrenamientos, pues son, por eso en las Olimpiadas y todo esto, pues no me sorprende que siempre tengan, pues estén en esos lugares, ¿no? Aparte por toda la infraestructura, profesionalización, etcétera. Pero en cuestión aplicado a la vida laboral, fíjate que hace poquito el fundador, mi jefe, el fundador de Nas.io, se llama Nuseir Yassin, él es Nas Daily, y justo él se pone límites muy similares a lo de los atletas, de que vamos a hacer esto en X día. Y yo así, "Arr", y me como que me triggereó al Mm, principio como mis entrenadores, de que mm. vamos a hacer esto y que te molesta, ¿sabes? Porque que dices, como que te da coraje, pero que tú sabes que es bueno para ti. O sea, eso es muy importante. No es que hay gente que le gusta, hay gente que sí le gusta estar en esas situaciones. A mí no me gusta, pero sabía que es un juego, ¿no? De nuevo, es como el nombre del juego es, ellos te van a empujar para que tú te entrenes y que si llega esa situación, sepas cómo responder, ¿no? Y ahora, visto en el emprendimiento, y es muy curioso cómo esto del deporte se relaciona, porque justo en el emprendimiento, pues son cosas que no te puedes entrenar necesariamente, pero en cuestión de mentalidad de resiliencia, pues sí es algo que se entrena, ¿no? Entonces, en el caso de mi jefe, justo él se pone estos límites que pueden ser ficticios o reales, ¿no? Y justo para obligarse o empujarse a tratar de llegar a ciertos resultados, ¿no? Y yo a veces decía: "¿Pero por qué?". Es muy arbitrario, ¿no? Y también yo diciendo: "Pues tú ya tienes dinero, no necesitas ponerte en estas Claro, cálmate, condiciones". cálmate, bájale una rayita. Pues sí, bájale, ¿no? Porque muchos emprendedores, sobre todo en startups, es como que todo quieren para mañana y tú así como: "Así no funciona la vida", ¿no? Pero bueno, pero ya entendí y fue cuando dije: "Ah, es como en los deportes, está haciendo estos ejercicios justo para, obligarse y obligarnos a intentar llevarnos a un límite para que entonces podamos sobrepasar ese límite, ¿no? Sí, Entonces, ya que lo vi así, dije: "Bueno, está bien". sí, Al sí. principio me caía Oye, en gordo, el y en el luego ya dije: research que "Bueno". hice para prepararme para esta Sí, entrevista, investigué un poco justamente de Nas y de él, el que se es, y es un máster en el mundo digital y de creadores en YouTube, o sea, sé que la rompió, y lo relaciono porque recientemente, por todo lo que está pasando en el mundo, las guerras y todo, él se puso la meta de hacer 100 videos por los próximos 100 días. Y entonces me sí, conecto a decir: "Puta, es un chingo de trabajo, o sea, ¿por qué 100 días, no? ¿Por qué no 10, cabrón, no? ¿Por qué no exacto. 5, no? Este, Sí. y justo es eso, es cómo estiras la liga sin romperla. El 22 Ujú. el 22 de junio del 2017 publicaste en Instagram: "Cada nivel de tu vida demanda una versión diferente de ti misma". Y me encanta porque me topo con personas que dicen: "Oye, ¿cómo has cambiado? Ya no eres el mismo". Pues esa es la idea, cabrón, ¿no? Tú cuando termina tu etapa en Estados Unidos, ¿qué tanto cambió Diana? ¿Cómo regresaste a México? Pues, para empezar, no regresé a México, quería estar en Nueva York, y fue mi época más feliz, la verdad, es un lugar donde me he sentido
muy yo misma y demás. Pero cuando regresé a México, porque vino la crisis del 2008, entonces sí tuve que regresar a México, pues por un lado se sentía, pues sí se sentía como pues ya el mundo cambia y está bien, porque también, pues sí quería ver qué más, y me sigo conectando con esa idea de que quiero conocerme en otro nivel o en otra cara, ¿no? Entonces, soy Géminis y para los que siguen esto de astrología, entonces nos gusta, somos muy adaptables y muy, pues, me gustan mucho las personas, me gusta mucho como explorar, tengo esta curiosidad. Entonces, en ese sentido, sí fue retador porque, pues, después de estar pensando, o sea, por un lado, descansar de esta mentalidad tan, hasta el límite, competitivo, competitivo, competitivo. Entonces, para mí sí necesitaba un descanso. Entonces, sí fue un poco descansar y también ver, ¿y ahora qué sigue?, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que se supone que debo de aspirar o debo de querer? Y en ese sentido, pues, fue mucho explorar cómo aplicar lo que había aprendido y lo que y quizás cómo demostrar que puedo ser valiosa para algún proyecto o alguna empresa, ¿no? Entonces, sí fue retador, recuerdo aplicar a muchos trabajos y no tener llamadas ni nada. Entonces, sí decía: "Híjole, ¿cómo le voy a hacer?", ¿no? Entonces, tienes que a veces trabajar de gratis y también, pues vas aprendiendo como a moverte, ¿no? Y eso ahora lo veo y digo: o sea, ahora como que, puedo ver cómo el impacto del básquet me preparó quizás para lo que hago ahora y también ese mensaje de no hay dinero, también como ahorita trabajo justo en monetización y justo digo, mira, o sea, como ves el full circle de que dices, entonces lo que quería quizás, sí quería vivir del básquet, pero quería en el sentido de que vivir de lo que te gusta hacer o de lo que para lo que de lo que quieres hacer, quizás, ¿no? Y siempre me llamó la atención temas de creatividad también. Y entonces, en México, cuando trabajé por fin en empresas más formales y en demás, como que sí me quedé, ¿y para esto se estudia? ¿Para esto se entra? O sea, como que para trabajar aquí, y esto es, como que para esto estuve estudiando desde la primaria. Entonces, como que justo decía, pues tiene que haber algo más, ¿no? Y justo empecé un podcast porque quería conocer las versiones de otras personas, justo sus caminos, porque si dije, si a mí me está costando trabajo, ¿cómo se navega esto? ¿Cómo le hacen las otras personas, no? Y también veía que en el liderazgo de ciertas empresas casi no hay mujeres. Entonces yo decía, ¿y qué están haciendo las otras mujeres que, no? Que a la mejor. Entonces yo estaba buscando como mentoras, como peer mentors, le dicen. Y entonces me puse a entrevistar, gente que yo admiraba o que me daba curiosidad, y, porque justo decía, bueno, no tengo otras habilidades, pero sí me gusta conversar con la gente, me gusta, ver cómo le hacen, ¿no? Y eso es lo que hay detrás de ellas ahora, ¿Eso que fue es un antes o podcast después de que trabajar fue en la Sonoro? manera en cómo entré en la economía de los creadores, que le dicen ahora. Y justo era por eso, y también por explorar cómo podía yo expresarme más allá del básquet, ¿no? Porque también dije: pues no sé tocar un instrumento, no sé pintar, no sé, como algo creativo, y tenía esa urgencia, como esas ganas de esta expresión, y justo por medio de este podcast, pues pude, un poquito sacar esa expresión, Ahora, ¿no? Y también lo que conocerme te en preguntaba. otros y explorar temas que quizás cuando jugaba básquet no tuve tiempo o no me di el tiempo de explorar, ¿no? Entonces, entrevisté a artistas, entrevisté emprendedoras, entrevisté diseñadoras, o sea, gente que me llamara la atención. Oye, Diana, no, por ahí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. Te decía que esto del podcast, ¿fue antes o después de trabajar formalmente en Sonoro? No, esa fue justo la manera como entré al mundo de los podcasts. Entonces, más bien fue a consecuencia de, porque todavía no había empresas de podcast cuando yo empecé mi podcast, o bueno, quizás había aquí en Ciudad de México, de radio, que luego se convirtieron en podcast, o también estaba Puentes, creo que era la única, o había 2 nada más empresas de podcast.
Y justo como yo había vivido en Nueva York, estaba muy al pendiente de lo que había allá y me certifiqué en algo de podcast, ¿no? El gobierno de Nueva York tenía una iniciativa donde te traían como gente de diferentes ámbitos del podcast y justo vi que eso no había en México todavía. Entonces, cuando regresé a México y empezaron las empresas de podcast, justo ahí conocí al director de producción, que se llama Russo, y él se llama Andrés Vargas, le dicen Russo, y él justo era cuando empezaba Sonoro. Entonces, justo yo dije: "Ah, yo acabo de estudiar algo de podcast, entonces me encantaría trabajar en podcast", y fue así como entré a esta época o esta etapa de que empezaron las empresas de podcast, que tampoco hay muchas, ¿no? Pero sí es un medio que me gusta mucho porque puedes profundizar, porque el audio es como más íntimo, ¿no? Y pues es el formato largo que es difícil a veces de traducir su impacto, pero cuando tú escuchas podcast entiendes que es una relación mucho más eh, profunda, quizás valiosa que el resto de los medios. O sea, no por hablar mal de los otros medios, simplemente fue el que a mí me conectó y por eso quise trabajar en esto, ¿no? Fíjate que ahorita ya voy a platicar rápido de mi ridiculez, cómo me sentí, también preparándome para la entrevista, porque cuando tú y yo platicamos hace unos días, yo dándote consejos y diciéndote el poder del podcast y diciéndote: "Oye, Diana, pues reconsidéralo", porque, pues, de ahí se generan puentes muy chingones, vinculas con muchas personas, se construyen relaciones que, si bien es cierto, pueden ser de negocio y puedes monetizar, pero también, puta, son relaciones padrísimas que, híjole, son nuevos círculos sociales que te duran, por el resto de tu vida. Y luego te investigo y, puta, certificada en el mundo del podcast en Nueva York, puta, estuviste Sonoro, ¿no? Con algunos programas que yo personalmente he escuchado de Sonoro, tuviste tu propio podcast y yo, puta, me sentí como Cristiano Ronaldo disfrazado de vagamundo. No sé si has visto ese video, pero Ronaldo se disfraza de vagabundo en España hace tiempo y como que ahí le hace el cuento con la pelotita y pues, todo el mundo dice: "Este pinche homeless, ¿no? ¿Qué está haciendo con la pelota?". Y tratan ahí de quitarle el balón y No, luego, puta, nadie le puede quitar el balón a Cristiano. Entonces me sentí así como tratando de quitarte el balón, este, no, y no, más bien sentí conexión, sentí como, comulgamos lo mismo, o sea, es como yo no lo viví así, entonces no te preocupes, yo lo viví más bien como, ya me voy a él relajar, sabe, me voy a ¿sabes? relajar entonces. Des no, sí, simplemente fue así cuando me dijiste eso, dije: "Claro", o sea, y hablamos el mismo idioma. Y eso es lo que he encontrado ahorita en la vida, o sea, de que así como el básquet me ha ayudado a hablar ese mismo idioma con personas, o sea, como quizás no hablas del básquet, pero sí sabes así como, sí, tú, por ejemplo, Russo, el director de producción Sonoro, él juega básquet. Mm, Entonces, quizás, y en mi primer trabajo también, la persona que me contrató se llama Marlene Guinchard, ella también jugaba básquet. Entonces, como que he notado, igual el podcast es un idioma, es un lenguaje, entonces, eso sentí contigo, sentí como, él sabe este idioma, o sea, no me necesitas decir más, ya sé que estamos como que nos entendemos, ¿no? Igual cuando me dijiste, yo jugué profesionalmente en fútbol y demás, entonces dije, nos entendemos, ¿sí me explico? Entonces es más un entendimiento que va más allá del en qué nivel, en qué compete, o sea, es simplemente, no, es como, ok, ¿sabes? Igual lo del podcast. Entonces, sí, el podcast es un medio muy poderoso, me sigue gustando mucho, está interesante lo que se viene ahora, ¿no? O sea, me da gusto ver cómo ha crecido mucho ahora con las elecciones de Estados Unidos, pues se está probando que los podcasts fueron muy vitales para influenciar, ¿no? Ciertas personas para el tema de la votación y demás. Y acá en México también, como pues yo empecé cuando la gente no sabía que era un podcast y ahorita pues ya todo el mundo tiene un podcast, es lo que dicen, ¿no? sí. Pero bueno, entonces sí, y eso es lo que lleva a ahora, que también noté, como que dije, pero el podcast es muy poderoso, pero los modelos de monetización no reflejan ese poder que hablábamos, ¿no? Y es también por eso que me hizo mucho sentido donde trabajo ahora, porque lo que se busca no es necesariamente, o sea, si tú sabes el tema de monetización de audiencias, depende mucho del volumen, o sea, de la calidad de la audiencia, pero también de qué tan grande es la audiencia, ¿no? Sí. Entonces,
eso es lo que no me gustó, como sentir que estás en esta carrera de más gente, llegar a más gente para poder monetizar, ¿no? Si eres más masivo, entonces puedes ganar más dinero. Pues sí, pero eso solo el 0.01% puede, puede monetizar de esa Y manera, fíjate que ¿no? ahí te voy a interrumpir un poquito porque me interesa mucho desempacar algo que tú y yo que hemos hecho podcast. Em, y que sí, la invitación es que haya más podcasts. O sea, creo que todavía estamos muy verdes en Latinoamérica, ¿no? De tener podcasts en habla hispana. Creo que tú vienes de Estados Unidos, donde el podcast, puta, no sé cuántos años lleva y tiene un nivel de penetración mayúsculo. Y me gusta ese approach, de decir, es que esta carrera contra la masificación de puta, ¿cuánta gente te escucha para que puedas lograr un sponsor y ganes lana y puedas pagarte pues todas las plataformas que un podcaster tiene que pagar, sistemas, edición, el tiempo que le inviertes, el research, si realmente quieres hacerlo pues con calidad, ¿no? Y luego, puta, ¿cómo le haces para monetizarlo, no? Entonces llegaremos a nas.io, donde estás trabajando, pero también fíjate que hoy el podcast se convierte en una gran oportunidad de ser disciplinado, de ser constante, de no ir por los seguidores o por los likes o los followers, ir por decir, oye, voy a hacer 50 episodios, voy a hacer 10, voy a hacer 100 y voy a continuar porque en el camino vas a mejorar tus habilidades de comunicación, vas a conectar con personas que ni te imaginabas, vas a encontrar mentores como, bueno, ellas ahora en Sonoro, pues estos peer mentors que dices, estas mentorías gratuitas que recibes de gente muy picuda y que le comes el coco, vas a poder descubrir un mundo en donde te permite dejar un legado para tus hijos, para tus familiares, para tus cuates, aunque ya no estés aquí, y ahí se va a quedar. Y eventualmente te escuché decir en una entrevista que así como existe hoy Netflix y Disney Plus y plataformas de streaming, el día de mañana los canales de comunicación en podcast posiblemente sea una especie de pay-per-view, habrá canales de diferentes podcasts y los que hoy se atreven a entrarle a este mundo de visibilidad y de también desafiar la pena, la vergüenza, el qué dirán, eso también es hasta terapéutico. ¿Y quién dice que no puedas vivir de eso el día de mañana y que te salgas de la estadística de puta, es que él vive de eso y le va poca madre porque tiene un chingo de audiencia? Pues no necesariamente, porque hoy el podcast creo que cada vez tiene mayor relevancia. ¿Qué opinas, Diana? Ay, pues es un tema muy profundo, porque se necesitan diferentes músculos, ¿no? Depende de qué es lo que busques, ¿no? Entonces, ahorita, justo para que trabajo para alguien que tiene números muy grandes y que sí pudo ser millonario y tener mucho impacto, pero él entendió que ese era el nombre del juego, o sea, de cómo ser viral. Entonces, es importante decir que se necesitan músculos diferentes, entonces depende de lo que tú quieras hacer, pero ahorita creo que queremos todo, ¿no? Queremos de que ser virales, pero aparte conectar, pero aparte profundizar, pero aparte no sé qué. Entonces, entender cómo funciona el mundo del internet, el lenguaje del internet, que está cambiando todo el tiempo, que se prioriza la polarización, se prioriza, o sea, lo que va a generar más morbo, por así decir, o más atención, no es necesariamente lo que va a ser más sustentable o lo que va a ser más, ¿no? Entonces, mucho se habla por ejemplo, el algoritmo de TikTok, como es diferente que el de Meta y todo este tema. Entonces, yo en lo particular me di cuenta, o sea, a mí me gustaban los negocios de los medios, pero de los medios tradicionales, con los que yo crecí, el cine, la tele, ahorita ya son diferentes. Entonces, las reglas del juego están cambiando. Igual para los podcasts, igual para el internet en general. O sea, ahorita con AI, pues va a venir a revolucionar todo. Entonces, pero al final del día, creo que llámale como le llames. O sea, si ahorita le llamamos podcast, el tener una conversación íntima que busca ser más profunda con alguien, que le pueda servir a alguien más, que llámale como le llames, pero la distribución o la manera de llegar a esa persona que pueda gustarle y conectar con eso. Entonces, siento que eso va a seguir cambiando. Quizás ahorita llevamos 20 años de una manera de monetización que ha sido dominada por players como Google, como Meta, ¿no? Google mediante YouTube, pero no significa
que eso vaya a ser para siempre, ¿no? Entonces, creo que justo los medios como que nos preparan, y es algo de lo que veníamos hablando, de cómo estar al pendiente o estar atentos a lo que sigue, ¿no? Esa resiliencia, esa adaptabilidad, o sea, creo que eso es la clave, ¿no? Entonces, la monetización, dependiendo o sea, si te fijas, son maneras de conectar, ¿no? Y muchas veces queremos que la monetización, o sea, como que yo entendí que a lo mejor la monetización no necesariamente tiene que venir de un proyecto creativo. Entonces, también eso me di cuenta, o sea, porque a veces queremos que venga a fuerza de un proyecto creativo y a lo mejor no. A lo mejor vas a hacer otra cosa que te genere ingresos para que puedas hacer tu proyecto creativo en lo que es suficientemente maduro para poder monetizarlo. Entonces, entender eso a veces bueno, en mi caso, eso ha sido, ¿no? Y preferí ese camino quizás a el buscar ser viral y demás. Entonces, no es algo que yo lo critique, simplemente depende mucho de lo que tú quieres, ¿no? Total, Porque si quieres ser viral, necesitas prepararte para ser viral, ¿no? claro. Y yo lo que buscaba era más bien un trabajo en este tipo de ambientes, porque dije: "Ah, está interesante, me gusta qué está pasando, a ver en dónde quepo mejor, en dónde me siento que puedo, impactar y que me da satisfacción y que me da propósito y demás". Entonces, en mi caso, pues, no fue como creadora en ese sentido, sino estar en tras bambalinas, conectando con personas que tienen que ver con la industria Ya. llámese podcast, medios, entonces, sí. ¿Qué te detiene para reactivar tu propio podcast? Pues, más bien estoy, pensando qué otro proyecto, otra vez estoy sintiendo la espinita de expresión, pero no tanto, o sea, quizás ahora ya sabiendo lo que sé, en ese momento quería una otra cosa, lo logré en ese sentido, pero no estaba viéndolo como un canal de monetización o para un negocio y demás. Entonces, lo que creo que recomiendo, porque me lo digo a mí misma, es cómo tener claro por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, porque en base a eso lo vas a medir después, ¿no? Entonces, y justo ahorita también eso es lo que mucha gente, incluso Nassair y mi mamá también lo dicen, de que de la ansiedad al método. O sea, primero resuélvete un problema que tú tengas, o sea, resuelve tu problema y quizás luego eso lo puedas ofrecer a los demás, ¿no? Entonces, si tú tienes ese problema, es muy probable que otras personas tengan ese mismo problema o ese reto. Entonces, muchas veces la monetización de proyectos queremos que venga como de este proyecto, ¿no? Dice, quiero que venga de esto, pero no funciona necesariamente así. Entonces, lo que estoy ahorita como fascinada es entender lo que la gente valora y que está dispuesta a pagar, que no necesariamente es contenido. O sea, quizás en la época que tú y yo crecimos, lo que se monetizaba era el contenido, pero ahorita, cuando el contenido ya está en todos lados, ya es barato, yo digo, está en ChatGPT, está en YouTube, está en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que la gente valoramos? No, valoramos ese acompañamiento y que el contenido venga de ti. O sea, yo no quiero cualquier contenido, sino de ti, pero sentirte cercano o sentirte que estoy en un camino que tú me estás acompañando, me estás guiando. Entonces, eso es lo que ahorita se me hace interesante, porque también en As.io, mi jefe dice: "Hay que construir negocios en un minuto". Y eso es porque con AI ya todo se puede hacer rápido, ¿no? O bueno, mucho más rápido que antes, pero incluido el contenido, incluido todo, ¿no? Pero yo le cuestiono, le digo: "Bueno, si haces un negocio en un minuto, ¿qué tan valioso puede ser?". Entonces, esas son las preguntas interesantes que de cara al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a valorar de ahora en adelante? ¿No? Y cómo vamos a conectar de ahora en adelante. Quizás, si en el contenido, yo digo, si los robots van a hablar con robots, ¿no? Nuestros agentes de AI van a escuchar este podcast y te van a dar un resumen. Entonces, quizás, ¿qué es lo que entonces tú vas a valorar? Que entonces estés dispuesta a conectar con la persona que está detrás del podcast, quizás, ¿no? O sea, como que eso es lo que ahorita me apasiona, como entender
¿qué es lo que ahora vamos a valorar? Antes, en la época de nuestros papás, valoraban el conocimiento y demás, pero ahora que ya el conocimiento está en todos lados, ¿qué sigue? ¿No? En sintonía ¿Qué con piensas eso tú? ¿cuál ha sido tu mayor dolor que terminó siendo una gran lección que incluso te ha permitido enseñar a otros? Y lo conecto con una frase que por ahí vi en tus redes sociales de mayo del 2017 de Oprah Winfrey: "Convierte tus heridas en sabiduría". Eh, ¿Cuál será? Pues creo que ese es parte de ese, o sea, cómo vivir de tu pasión o de tu sí, cómo vivir de lo que te gusta, justo. Y en esa época, para mí era el del básquet. Decía: "Ah, me encanta el básquet, yo quiero vivir de esto". Y después se convirtió en podcast. ¿Cómo puedo vivir de mi podcast? Y luego y ahorita es cómo puedo descubrir mis habilidades que pueden ser valiosas para alguien y entonces creo que ese dolor de justo cómo vivir de lo que te gusta, creo que es lo que ha sido constante en este camino, de exploración, ¿no? Algo que me genera curiosidad es que en las empresas que has estado, BBVA Bancomer, Cinépolis, LinkedIn, ahora Nas.io, bueno, pasando por Sonoro, te he percibido, Diana, muy tú, muy a mí me gusta vestirme así, a mí me gusta hablar así, a mí me gusta, ¿no? No sé, tener estas actividades. Esta soy yo. Y incluso en una entrevista te escuché decir que luego en LinkedIn, ¿no? Es que es una red profesional, hay que estar de traje y de corbata y en tacones y entonces de repente, pues, Diana decía: "No, a ver, momento, ¿no? No se agobien, ¿no? No se fijen tanto en eso, ¿no? Yo vengo a representar a LinkedIn y hablarles acerca de temas muy relevantes y, pues, no estoy, ¿no? De traje sastre". ¿Cómo has logrado mantener esa identidad, esa personalidad, el no traicionarte a ti misma en tu carrera profesional? Ay, gracias por notarlo y por tu investigación tan buena. Pues ese es lo que intento, quizás. Justo hablaba ayer, con mi mamá y con una amiga de esto, de que mientras más eres tú, más encuentras tu propósito. Entonces, quizás es un ejercicio de intentos, ¿no? Y lo importante es seguir intentando. Y eso creo que conectamos con tu propósito de tu podcast, ¿no? De grit y de resiliencia, es cómo a pesar de los altos y bajos, lo importante es seguir intentando. Y en este sentido de ser cada vez más yo, pues es justo ir probando, o sea, sí decía, bueno, y conociéndonos en diferentes como aspectos, ¿no? De decir, bueno, el básquet es una parte de mí, ¿no? El podcast es una parte de mí. O sea, son herramientas o son también campos o canchas de la vida donde vamos jugando y donde vamos ejerciendo este ser yo. Y eso puede ir cambiando y sí impacta mucho en, pues, en las decisiones que tomas, ¿no? Porque a veces va a haber lugares donde no puedes ser tú necesariamente o te sientes un poco más limitado. Entonces, y es importante entender, decir, bueno, si voy a hacer esto, ¿qué voy a recibir y qué puedo aportar? Entonces, sí, lo que busco es que pueda, desenvolverme y conocer otro lado de mí, ¿no? Y de ser yo. Y eso es lo que también me gusta, cómo las personas con las que trabajo son ellos y pueden vender o ofrecer pues, su producto o su servicio, llámale como le llames, pero siendo ellos, ¿no? Entonces, todo está conectado y gracias por Sí, hacerme de ver eso hecho, también. recientemente se estrenó una serie de Chespirito, el protagonista se llama Pablo Ah, Cruz sí. Guerrero, que es amigo mío y estuvo aquí en Gritones, y justo platicamos de eso, que cuando él no agarraba chamba,
era porque trataba de darle gusto al productor o al director de Mm, casting y decía, yo, puta, me cambiaba el pelo, me cambiaba la ropa, me cambiaba la forma de hablar y tal. Y dije, a la chingada, no, a ver, ya me cansé de estar yo como camaleón, ¿no? Tratando de darles gusto. Y cuando él empezó a mandar los castings o presentarse a los castings como Pablo Cruz Guerrero, este soy yo, soy un artista, esto es lo que entiendo del proyecto, esta es mi propuesta artística, ahí empezó a girar la rueda. Este soy yo y eso es lo que te puedo aportar. Y es un poquito lo que tú haces, o esa es al final la percepción que tengo de Diana Orozco, pero no siempre ha sido fácil. ¿Recuerdas sí, ocasiones que no. te han tratado de atropellar o pasar por encima de ti? No De tu forma de necesariamente. ser, de tratar de, pues, como que jalarte a un carril que no es el tuyo. Pues sí, la vida, ¿no? Es como, esta es la como que este es o sea, en general sí, pero no tan directamente. O sea, más bien he estado en ambientes laborales donde a veces dices: aquí no se va a poder", ¿no? Entonces, como que saber identificar eso es algo que también, eh, pues, me reconozco y también que recomiendo, porque muchas veces queremos encajar, ¿no? Y cuando a veces dices: "Pues, es que no es que no depende de mí encajar, sino más bien quizás me tengo que ir a otro lugar". Y creo que eso ha sido por un lado, una bendición, pero por otro es mi tema en terapia, el grounding, el poder estar en un lugar suficiente tiempo para también desarrollar ciertos otros músculos, ¿no? Entonces, quizás lo que yo he sido muy buena en mi trayectoria es justo en entender cuando el lugar no me favorece y que entonces tengo que buscar otro lugar. Entonces, desde niña, con todas tus preguntas, quizás eso es lo que me hiciste ver ahorita también, de que desde niña entendí que quizás ese lugar no me favorecía, entonces me estuve moviendo y es ese movimiento el que me ha llevado a estar en lugares donde puedo ser yo y donde puedo quizás tener este estilo de vida, estas relaciones, estas actividades que me hacen sentir bien, ¿no? Y también obviamente que puedas generar ingresos para que puedas vivir tu vida, ¿no? Entonces, y ahora quizás me toca aprender en estas nuevas etapas de vida cómo es quedarte más en un lugar, Mm, cómo es desarrollar más comunidad. Porque si bien he trabajado en LinkedIn en temas de comunidad, justo lo que desarrolla la comunidad o lo que he podido ver de ahorita ya casi 6 años en la economía de los creadores es que estoy recogiendo frutos de ser parte de una comunidad. Indirecta o directamente, ¿no? Empiezas a reconocer las mismas personas, empiezas a hablar el mismo lenguaje, entonces hay ventajas también de estar en un solo lugar. Entonces, eso es lo que estoy descubriendo, que ahora me va a tocar aprender cómo es más bien estar más quieta, pero aún así reconociendo cuando se necesita irse de algún lado, ya, ¿no? ya, Entonces, sí, a poca madre. Hablemos del poder de la comunidad. Cuéntame cómo terminas sí, en NAS, porque NAS es una plataforma sí. disruptiva que justamente administra comunidades de manera muy particular. Y y y bueno, hablando también de mentores, está cerca de este creador, ¿no?, que es muy exitoso. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, bueno, en temas de comunidad, justo cuando estaba en LinkedIn y empezó todo lo de ChatGPT, entonces me impactó mucho porque dije, si estoy en temas de contenido, dije, y ahora que con AI todo va a ser AI, contenido con AI, entonces dije, ¿qué es algo que seguimos ingiriendo los humanos? Y dije, y justo estaba, y cuando te pones a pensar en temas incluso de viralidad o de qué te hace conectar con una película, con un podcast, con un canal de YouTube, con un creador o creadora, es justo empiezas a pensar como en lo psicológico, en las emociones, en el impacto, ¿no? Y justo yo estaba pensando, ¿qué es lo primitivo? O sea, como decía, ¿cómo es posible que la tecnología cambie tanto?
pero seguimos siendo muy primitivos. Nuestro cerebro es muy primitivo, se tarda mucho en como en cambiar. Entonces dije, ¿qué es algo que no cambia tan rápido? Porque si te soy muy honesta, cuando trabajas en estas épocas, o sea, imagínate tener muchos podcasts que estudiar, que hablar con muchos creadores, pues tienes siempre mucho contenido que consumir, entonces tienes que ser muy selectiva y justo no abrumarte. Y pasé por mi época de abrumarte y de estar todo el día en el celular y de, ¿no? Y justo se mezcló con la pandemia, bla, bla. Entonces, el tener tanta saturación de contenido y tanta saturación de cosas que tienes que estar al pendiente, de gente que debes de conocer, solté todo y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero consumir? ¿Qué es lo que yo quiero poner atención? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿No? Y bueno, y ahí entra lo de AI. Entonces, y comunidad. Entonces dije, los seres humanos desde el inicio de los tiempos buscamos comunidad y somos seres que nuestro lenguaje es en historias y en comunidad. Entonces llega Nassaer como mentor en un programa de LinkedIn India y justo habló algo de comunidad. Entonces mucho él lo que hace es que va a un lugar, graba y hace meetups donde está con su comunidad, ¿no? Entonces él pregona mucho offline, online y cuando habló de comunidad me hizo mucho sentido, porque dije, claro, o sea, si el contenido ya es todo por AI y todos somos robots, la gente siempre vamos a querer comunidad, de todas maneras, ¿no? O sea, y eso es lo que me resonó porque la plataforma donde trabajo ahora, es nas.io, es para vender lo que quieras vender, sesiones 1 a 1, cursos, eventos, webinars, membresías, retos, pero lo diferente es que cuando tú vendes algo, a veces se queda en una transacción, ¿no? Y acá el enfoque es como, no, eso que vendiste es parte de algo más, o sea, porque es parte de una transformación que tú estás buscando vender o de este acompañamiento que estás buscando vender, que hoy sucede que toma forma en este formato de quizás es un curso, quizás es un evento en persona, pero al final tuviste una relación con esa persona que entonces ya puedes tener su información de contacto, que es diferente a una audiencia, porque la audiencia no tiene realmente esa relación, porque dependes del canal, ¿no? De YouTube, de Instagram, pero si te quitan ese canal, no tienes ya esa relación. Entonces, lo interesante acá es cómo ofreces un producto que te hace conectar con alguien y luego se queda en tu comunidad y en idioma de software, pues se queda en tu base de datos, en tu portal, que después le puedes preguntar qué más encuentra valioso, qué más le puedes ofrecer para continuar esta relación, ¿no? Y puedes o no desarrollar comunidad. No también he entendido eso, fíjate, Braulio. Yo pensé que todo el mundo queríamos desarrollar comunidad, pero no. O sea, no todos queremos ser parte de una comunidad. O sea, sí lo somos, pero no todos queremos eso. Sin embargo, si lo quieres, pues lo puedes hacer, ¿no? Sí, Y lo interesante de comunidad es que no todo depende de ti. O sea, eso sí. es lo que también es liberador, que eres un facilitador. Entonces, en lo personal, eso me ha ayudado en mi ansiedad, porque a veces dices: todo depende de ti", y dices: "No, al final estoy buscando facilitar", y ya deshacerte un poquito. Esta Liz Gilbert justo decía que no está, I have no cherished outcomes, o sea, no tengo resultados favoritos. Y eso para mí, que busco controlar los resultados, pero no por querer controlar, sino como por esa ansiedad, calmar mi ansiedad, he entendido que mucho en comunidad no es necesariamente tuyo, sino es más bien tú pones de ti para que la comunidad pueda prosperar y pueda encontrarle valor y demás. Entonces, tu trabajo es show up, es estar ahí favoreciendo eso y ver y escuchando y ver que la gente encuentra valioso. Hoy en la mañana justo le has dado, en el clavo, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga, porque tenemos un reto utilizando la plataforma de nas.io, que estamos, la verdad, muy contentos con la plataforma. Es un reto muy enfocado a salud integral, a salud responsable, a que la gente realmente se apropie su salud y que no le eche la culpa a nadie, ¿no? Ni al sistema de salud, ni al gobierno, ni al médico. A ver, ¿qué estás haciendo tú por tu salud? Y te vamos a dar un buffet de alternativas para que puedas tomar el control de tu salud. Bueno, dicho esto, hay gente que no lo toma, que ya se inscribió, que está en el reto, que es parte de la comunidad y no lo toma como tú crees que debería tomarlo.
ni la tarea, ni el submission, ni el en vivo, ni la videoconferencia, ni el acceso que le das a grandes mentores y expertos, no lo toma. Entonces dices, ¿qué hago? ¿No? Y te estresas y dices, ¿qué estoy haciendo mal? A ver, ojo, en una comunidad hay perfiles también. Y hay gente que pues, es más retraída, hay gente que es más echada para adelante y también hay que respetar eso. Y en el mejor escenario, el campo de energía de la comunidad va a poder contagiar a los demás, pero va a haber gente que a lo mejor se va a llevar su tiempo, otro ritmo, a lo mejor este curso lo pagó o el reto, qué sé yo, pero se va a meter a las videoconferencias grabadas y al material a lo mejor en 3 meses, porque lo vamos a dejar disponible todo el 2025 y está bien. Y yo le decía a los que son parte del staff, a ver, con la mayor compasión, demos nuestro 1000%, pero entendamos también que la gente lleva su ritmo, que tiene también sus prioridades, que tiene cierto estilo, que tiene su agenda, que no quede de nosotros, pero también aprender a soltar, ¿no? Aunque exista el poder de la comunidad, ¿me explico? ¿Y cuál para ti, interactuando con comunidades hoy, Diana, como lo haces, ha sido la mayor lección? Pues es justo eso que dices, la humildad y el seguir intentando. O sea, la verdad no hay fórmulas, hay quizás frameworks, hay enfoques que puedes aplicar y pero es ir iterando, ¿no? Entonces, muchas de las personas que ahorita quizás vemos que tienen comunidades exitosas o audiencias exitosas también, es porque lo vienen intentando desde hace mucho tiempo. Entonces, y eso también comulgo con lo que ahorita mi jefe, Nassair, es lo que pregona mucho, que la plataforma justo está diseñada para que la gente intente, para que estés Mm, intentando, 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 intentando. Y si te fijas, aplicado al deporte, o sea, Michael Jordan, Kobe Bryant, los jugadores de fútbol también, Messi, todos estos, pues es porque hacen muchas repeticiones, entrenan mucho y así vas desarrollando estos músculos. Igual aplicado en el emprendimiento, vas desarrollando músculos que te hacen ser muy bueno y si te fijas, los emprendedores muy exitosos ahorita, eso es lo que hacen, es prueban, no va por ahí, pivotean. Entonces, acá es lo mismo, nada más ser como humildes a veces para entender que no todo, o sea, entender de, a ver, ¿qué es lo que no está conectado? Estoy ofreciendo esto, no lo están viendo. Sí pienso yo que hoy en día uno de los mayores retos con los que yo me enfrento, que es lo que acabas de describir también, es que la gente, nuestra atención está en 1000 cosas, ¿no? Estamos súper, ujú. ¿no? Y estamos súper ocupados y estamos Sí. súper de que a qué pongo atención, ¿no? Entonces, entender que no es personal, o sea, no es personal y es estar en ese intento y en esa resiliencia, pero también ser críticos en el sentido de decir, a ver, pero ¿qué es lo que no, por qué no le están poniendo atención a esto? A ver, si lo estoy haciendo suficientemente atractivo, ¿qué lenguaje estoy usando? ¿Qué es lo que entonces a ellos les llamaría la atención? O sea, si te fijas, es mucho estar, a lo mejor es lo mismo, pero le vas dando Mm, la vuelta para tratar de entender si dices, a lo mejor el producto sí es, pero no es el momento, o a lo mejor es el lenguaje que no está conectando. Entonces, justo lo resumiría en esas dos cosas, o sea, en ser en tener esta humildad y reconocer que no todo depende de ti, ¿no? También, y verlo un poquito más estoico, o sea, como entender así como, a ver, si yo fuera, yo compraría esto, pues quizás no. Entonces, ¿qué sí? Entonces, ¿qué sí compraría? Ah, pues a lo mejor esto. Entonces, eh, tener estos intentos y cien seguir por ciento. intentando. Es Sí, grandes aprendizajes que yo he tenido del grit, ¿no? Que justamente de eso va, el que tú puedas tener pasión, perseverancia, determinación, resiliencia y ojo, aquí está el secreto, por largos periodos de tiempo. es lo Ahí difícil. para mí está Ujú. así la cereza en el pastel, ¿no? Es muy común que claudicamos, que nos damos por vencido, que decimos: "Oye, es que ya llevo un año, ya llevo 2". Ahorita estoy con un entrenador que se llama Jersey de Happy Body, es un programa, luego te platico, maravilloso, que descubrí, por azares del destino. Y él dice: "A ver, señores, para que yo haga un campeón en weightlifting, por lo menos necesito 10 años de su vida. Si no estás dispuesto a darme 10 años, porfa, no me quites el tiempo. 10 años te voy a llevar a ser campeón del mundo". 10 años, Diana.
¿no? Y queremos que en 6 semanas nos hagan cuadritos en la barriga, ¿no? O sea, es este tema Claro. de perseverar, y de hecho persevere, ¿no? Viene etimológicamente la palabra viene del latín por lo severo, atravesar lo severo, porque se va a poner difícil, No porque va a sabía. haber pendientes, Ujú. es perseverar, ¿sí? Nadie te va a decir que va a ser difícil o fácil, tienes que persistir y continuar. Si no te dedicaras Mm. a lo que haces hoy, ¿qué te hubiera gustado ser? Mm. Quizás me gusta mucho el cine, entonces algo que tenga que ver con el cine, que implique ver películas y y también quizás producir películas. Entonces, me gustaría ser productora de cine, porque al final me gusta mucho el impacto que han tenido las historias en mí, como en decir, el ver en cualquier formato. En ese sentido, estoy aprendiendo a estar abierta. Quizás en el cinematográfico, pues, como está más, glorificado, más romantizado, más producido, ¿no? Quizás también por eso, desde niña, para mí, y he hablado esto con amigas, para mí el cine fue, quien me mostró que el mundo era más grande, que hay muchas más historias, que hay muchas más posibilidades. Ahorita quizás esto es TikTok, para mi hermano chiquito, para las nuevas generaciones es, ¿no? YouTube y todas estas maneras que consumimos historias, pero creo que eso resuena mucho en mí, como el conocer historias, porque eso me hace ver que el mundo es más allá de lo que yo percibo y eso o a mí me impulsa o me hace pensar que puedes tú misma tener muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué historia te has contado para llegar hasta donde estás? Mm, que la vida es una aventura y que hay que, pues, vivirla así y estar buscando estas, pues sí, estos caminos donde puedes ser tú y donde puedes, em, conocerte en diferentes aspectos y que lo que vivimos tiene una enseñanza, que a la mejor le puede servir a otros o no. De lujo. Diana, voy a ir cerrando la conversación con preguntas rápidas. Incluso le doy un poco de chamba a la inteligencia artificial y le damos la oportunidad que te haga una pregunta. Guau. Se pone interesante. Y vamos a darle un prompt que viene de ti el prompt. O sea, hoy ya ChatGPT está listo para que tú le hagas una pregunta, pero con el estilo que tú eliges. Puede ser el estilo de Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? O el estilo quien se te pegue la gana y sobre el tema que tú elijas. Entonces, necesito nada más con qué estilo y sobre qué tema. Mm, ah, ¿Cuáles son las opciones? El que tú quieras, puede ser un deportista, puede ser un ex jefe, puede ser un Ah, empresario, puede ser un escritor, puede ser sí. Quizás comunidad, el tema, y el estilo de, Reid Hoffman, de LinkedIn. okey, ahí te va. A ver qué te arroja, ¿eh? A ver si no se pone muy filosófico el ChatGPT. Diana, tú que jugaste en equipo en la duela, ahora construyes comunidades digitales. En tu experiencia, ¿cuál es la jugada maestra que hace que una comunidad no solo crezca, sino que se sostenga con propósito cuando ya no hay reflectores? Mm, Haciendo ejercicios de contacto, creando estos espacios, donde se puede conectar y escuchar para ver si tiene sentido o cómo puede evolucionar o seguir existiendo esta comunidad. Y estos espacios de conexión
que sean en persona, idealmente, y no tienen que ser tan frecuentes, pero sí programados para que justo se den estas oportunidades de conexión. Okey. Y una nota aquí, no construyo comunidades online, más bien soy una facilitadora o quizás consultora o no sé qué apellido, pero yo no estoy construyendo ahorita comunidades digitales, más bien, estoy en contacto con personas que tienen comunidades. Ujú. Claro, como que pones en la mesa las herramientas para que una persona pueda empezar a construir una comunidad de manera Ah, digital. perdón, es que se desconectó aquí. Perdón, son mis audífonos. Con razón no te escuchaba hace Sí. rato. A ver, ¿otra vez? Que ¿Cómo? te decía que ¿ahí me escuchas? Ahí Ahí. sí. Te decía que Ujú. que Sí, ya, que perdón. es más facilitar las herramientas para que una persona pueda empezar a construir una comunidad de manera digital, ¿no? Sí, No dependen herramientas de ti. y también un poco mentalidad Mm, también. Sí, no, dar contexto. O sea, me gusta mucho contextualizar y para que las personas encontremos nuestras propias herramientas o nuestro propio camino, sí. ¿no? ¿Qué es el Hub Boss? Es un proyecto de un amigo, de unos amigos que llevan un camión que tiene un aro y lo llevan en diferentes ubicaciones para promover comunidad y básquet y un estilo de vida pues, de básquet, ¿no? Y también, pues, eh, se pueden asociar marcas, ¿no? Pueden hacer Lo vi activaciones y por demás. dentro, se ve chido el camioncito. Mm. Ujú, está padre. Oye, ¿a qué platillo le echas salsa habanero que ha sido mega bizarro? Ujú. No, le echo salsa a todo. Quizás no tan bizarro, porque hay gente como mi hermano que se hizo una vez puso taquis con leche. Entonces, eso fue lo Eso más sí, está bizarro que he bizarrón. visto. Pero a mí mi platillo favorito son los rollitos primavera fritos, preferentemente vietnamitas, pero para mí siempre me presento con eso de que, me gustan los rollitos vietnamitas o los taquitos chinos, igual tanto como los tacos mexicanos, porque todo el mundo espera que al ser mexicano, pues, pienses que los tacos mexicanos son lo más top, pero yo digo que ahí se llevan, los rollitos primavera y Mm. los tacos. ¿Qué prefieres, hot yoga o barré? Hot yoga, pero depende para qué. Pero los 2 más bien. Sino, más bien entendí que a veces hay ejercicios o prácticas que no necesariamente se relacionan con tu deporte, pero que tienen un impacto en tu deporte. Entonces, a mí en lo particular, estas prácticas me han ayudado a hablar, a entender más mi cuerpo, a escuchar más mi cuerpo, y eso se refleja en el básquet, y es cuando mejor he jugado, cuando más practicaba hot yoga, porque era más flexible, más, al pendiente de mi cuerpo. Entonces, y a veces eso hace toda la diferencia. Entonces, quizás el mensaje es que otras prácticas que quizás no se relacionan, y eso pasa en la vida, no sé si te pasa, de que estás bañándote y hay estudios de Harvard que dicen eso, ¿no? Que estás haciendo otra cosa y se te ocurre una idea que la puedes Sí, aplicar a tu sí, trabajo. sí. Y dices: "¿Cómo se relaciona eso?". Pero así funciona nuestro cerebro, quizás. Sí, sí, Ujú. sí, totalmente de acuerdo. Yo de repente aplico, pues, ciertas meditaciones, le voy cambiando, y ahí es cuando llegan como epifanías, decir: "Ah, okey", ¿no? Me caen Mm, veintes, ¿no? Eso pudiera jalar. ¿Sigues jugando básquet? sí, Sí, sigues. cascareo con una comunidad en Ciudad de México, de expatriados y mexicanos que jugamos en un club, en el club de Hacienda de aquí en la Roma, y está padre porque, pues, nos gusta cascarear, es lo que más me gusta del básquet, la cáscara. Sí, sí. Eso de las mieleras de Guanajuato, ¿fue después de que regresaste a Estados Unidos y que fuiste campeona, no sé si 3 años consecutivos? Sí, estuvo padre porque no había liga profesional en México. En el 2010 no había todavía pues, en el estar en ese ámbito, obviamente, los primeros equipos se formaron y, la familia Villegas en Guanajuato hizo un equipo, lo cual se los, reconozco muchísimo y les agradezco muchísimo porque gracias a eso pude trabajar y
y jugar los fines de semana, y ser parte de esa generación pionera de la liga profesional femenil y también, pues, quedar campeones. Entonces, estuvo muy padre, y es ahí donde pude retirarme, porque pude cerrar mi círculo, donde jugamos en estadios llenos y ver niñas que te veían, y eso es algo que yo de niña no vi a mujeres jugando Claro. profesional cerca de mí. Entonces, fue muy especial poder jugar enfrente de mi familia, enfrente de niñas que espero que se acuerden en algún momento de que digan: "Ah, como yo vi que ella puede, yo también puedo". Y para mí ese fue mi momento de cerrar círculo y decir: "Ah, ya me puedo retirar, ya cumplí lo que quería cumplir", y en cuestión competitiva, ¿no? Y qué padre que pudo ser en mi estado natal. Estuviste mucho tiempo en la selección nacional, portabas el número 15. ¿Te lo asignaron el número o tú tenías la libertad de elegirlo? Yo me lo asigné, la verdad, tú sabes los deportistas cómo somos de así de, esto, Sí, él sí, me sí. gustaba el 5 porque 2 más 3 de Jordan, 2 más 3 es 5 y como creo que el 5 estaba ocupado, dije, bueno, el 15. Entonces, y luego me gustó también el 21, no me acuerdo si por Ginóbili, no sé, pero sí, me gusta el número 5 porque también nací en mayo. Entonces, pero sí, creciendo, la filosofía de Michael Jordan era lo que romantizaba, o sea, ese jugador, pues, en esa época, que me imagino a ti también te impactó, ¿no? Por aunque fuera fútbol, aunque fuera cualquier deporte, la manera en el que él se entregaba y su filosofía de excelencia y de, o sea, sí me impactó mucho y fue un modelo para mí en esa época que era, pues, lo máximo, ¿no? Entonces, por eso el impacto de Jordan. Hay un librito, También saco la hay un lengua. librito. Sí, Hay un sí, por ahí saco creo la que había una lengua foto todavía. ahí en el Instagram de Diana sacando la lengua. Hay un librito que no sé si tú lo conociste, lo llegaste a ver, que lo leí muy rápido de Michael Jordan, que se me Ujú. grabó para siempre una frase de Jordan que decía: "Jugadores ganan partidos, equipos ganan campeonatos". Y no sabes, la Mm, traigo tatuada desde, puta, yo creo que la leí cuando tenía 13, 15 años, tengo 42, puta, son de esas cosas que se me han quedado ujú. para siempre. Estamos Sí, chavos. estamos Ujú, chavitos, lo que todavía nos espera para que se prepare este mundo. Pues ahí ujú. lo tiene un público inteligente y conocedor. Diana Orozco, eres una genia, resiliente, apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Gracias. Pues, Diana Orozco Goyas en LinkedIn y Diana Gogo en Instagram. Y si quieren saber más de nas.io, también con mucho gusto platicamos. Si quieres, vender algo online y también si quieres crear comunidad o ser parte de una comunidad, con gusto, me gusta escuchar historias y si puedo aportar, pues, feliz. Y gracias, Braulio, por el espacio, por tu investigación, por tu curiosidad y por esta oportunidad de conectar a través de varios idiomas que identifiqué que tenemos en común. Y muchas gracias de nuevo. Que tengas muy bonito ¿Algo día. que quieras gritarle al mundo? Que hay muchas posibilidades y que empieces a jugar y a que sigas tu curiosidad, también tu dolor y que le encuentres un sentido poniéndote al servicio de los demás y que vas a encontrar gente que te va a ayudar en el camino. 100% seguro. Oye, antes de cerrar, ¿cuál es tu mejor truco para conectar con las personas? Porque eres, eh, una mujer de personas. People person. Quizás hablar de su o sea, quizás dar un cumplido o notar algo, como usar la curiosidad y decir, como encontrar algo en esa persona y preguntarle sobre eso. Y luego, creo que las personas se nos olvida a veces como que como todos estamos tan ocupados, que a veces poner atención, el simple hecho de poner atención a alguien o a algo que esa persona está en esos momentos, lo saca un poquito de su día a día y dice: qué buena onda que lo notó", ¿no? Y puede estar más abierta o abierto a también ver, y entonces eso quizás, los cumplidos, la notar
o sea, ver a alguien, ¿sabes? Como cuando te sientes vista, o sea, lo que me hiciste sentir hoy a mí, me hiciste sentir vista. Entonces, hacer sentir vistas a las personas es lo que a veces te hace conectar, porque no nada más estás buscando algo de ellas, simplemente les estás dando ese lugar que todos ocupamos y que al final queremos conectar. Entonces, a veces un pretexto chiquito puede hacer esa conexión y que no necesita necesariamente llevar a algo, simplemente es lo que es Sí, en ese súper momento, genuino. Es lo que mejor cuenta. ¿Quieres decir algo más? ¿no? Genial, Muchas bien, gracias. bien, gracias, Diana. Pues hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Eso.